En tiempos y lugares totalmente inciertos, los átomos dejaron su camino celeste y mediante abrazos fortuitos engendraron todo lo existente. James Clerk Maxwell. Buenas tardes, queridos amantes de la ciencia. Bienvenidos a este espacio de ciencia al mejor estilo de la naranja atómica. Cada vez son más comunes los esfuerzos humanos hacia la protección de la Tierra, algo a lo que sin duda todos debemos contribuir. Pero, ¿sabías que la Tierra nos protege a nosotros y toda la vida desde su formación? Sí, y no estamos hablando de una teoría de nueva era ni espiritual. Es un hecho relacionado con otras maravillas como las auroras boreales y australes, y otras relacionadas con el impacto del hombre en el ambiente como el agujero en la capa de ozono. Hoy dedicaremos estos minutos para hablar de los cinturones de Van Allen, unos anillos magnéticos que surgen del interior terrestre y que junto con un mar de partículas nos protege de la hostilidad espacial. Así que no se desconecten, porque en este momento la naranja atómica comienza en su estado base de conocimiento. Entre los personajes más memorables que tiene la astronomía moderna, destaca la figura del físico estadounidense James Alfred Van Allen, quien con sus investigaciones sobre física nuclear, rayos cósmicos y física atmosférica e involucrado en la naciente era espacial, realizó una serie de descubrimientos que ayudarían a develar un universo que medio siglo atrás era totalmente desconocido. Sí, Magda, y es que estando en la Universidad de Iowa, contribuyó con el diseño de varios de los aparatos de investigación que portarían los primeros satélites estadounidenses. La serie Explorer, por ejemplo, tenía por misión detectar rayos cósmicos provenientes de las estrellas y las galaxias, en general del espacio exterior. Los aparatos diseñados por Van Allen correspondían al paso de partículas cargadas, en lo que se denomina contador Geiger, y detectaron algo totalmente inaudito: dos regiones de alta concentración de partículas. En efecto, Jairo, el Explorer 1, lanzado el 31 de enero de 1958, detectó una cantidad muy grande de partículas a baja altitud, pero casi ninguna radiación a su altitud máxima, unos 2.500 kilómetros sobre la superficie terrestre. Luego de los problemas técnicos con el Explorer 2, se logra poner en órbita el Explorer 3, con mejores detectores. Este confirmó la presencia de una gran cantidad de partículas cargadas en dos regiones del espacio en un tipo cinturones de radiación. Hoy llevan el nombre de Van Allen, en honor a Alfred. ¡Wow! Esto es lo lindo de la ciencia. Te hace descubrir cosas que ni siquiera nuestra mente es capaz de imaginar. Magda, ya han pasado más de 60 años desde su descubrimiento, así que ahora sabemos mucho más sobre estos cinturones. Sabemos que son causados por el campo magnético terrestre, en lo que se conoce como la magnetosfera, que capturan partículas provenientes del Sol en lo que se denomina viento solar. También sabemos que su forma es aproximadamente toroidal, como la superficie de una dona, y es allí donde protones y electrones provenientes mayoritariamente del Sol se mueven en trayectorias espirales. Genial, Jairo. Y mira, que con todo este encierro me puse a investigar mucho y encontré estos datos que nos pueden interesar. Conocemos la existencia de dos cinturones de Van Allen, uno que llamamos interior
Este está compuesto principalmente por protones y se extiende desde unos 500 kilómetros por encima de la superficie de la Tierra hasta más allá de los 5.000 kilómetros. El segundo cinturón, el exterior, está conformado mayormente de electrones y se extiende desde unos 15.000 kilómetros hasta unos 58.000 kilómetros. Este es el que afecta a los satélites de órbitas altas o medias, como los geoestacionarios, situados a unos 36.000 kilómetros de altitud aproximadamente. Mmm, Esto me pone a pensar algo raro y me surge una pregunta. Si los satélites son afectados por la presencia de los cinturones de Van Allen, entonces, ¿cómo pudo el hombre pasar estos y llegar hasta la Luna? Imagino que a los humanos estas partículas también los afectan. Muy buena pregunta, Jairo. Es verdad. De hecho, los amantes de las teorías de conspiración utilizan este hecho para negar la llegada del hombre a la Luna. Pero la verdad es que, además que las naves están altamente protegidas, las misiones Apolo que llevaron al hombre a la Luna atravesaban la zona interior, que es la zona más peligrosa, en apenas 1 hora o 30 minutos, por lo que la dosis absorbida era realmente minúscula. Magda, hoy tenemos de nuevo la agradable compañía del profe Nelson Vera de la Escuela de Física. Aprovechemos su presencia para ahondar más en este emocionante tema. Buenas tardes, profesor. Bienvenido a la Naranja Atómica. Es un gusto saludarlo. ¿Cómo está, profesor? ¿Cómo se encuentra en estos momentos? Muy buenas tardes, John Jairo. Te agradezco mucho por la comunicación. Pues igual que todas las personas, supongo los radioescuchas, encerrado dentro de casa, pero bueno, eso no impide que sigamos con nuestras inquietudes, en nuestras investigaciones y pues también ejerciendo la docencia aquí de la universidad. Profe, antes de iniciar, contémosle a los escuchas un poco sobre usted, su trayectoria e intereses científicos. Claro, cómo no, con mucho gusto. Bueno, yo me formé como físico puro de la Universidad Industrial de Santander en Bucaramanga. Después me fui a hacer una maestría y un doctorado en física en la Universidad Federal do Rio Grande do Sul. Esa queda en Porto Alegre, en Brasil. Una vez terminados esos estudios de doctorado, viajé hacia México, a una ciudad que se llama Puebla, allí muy cerca, en un pueblito pequeño a la ciudad de Puebla, queda un instituto que se llama el Instituto de Astrofísica Óptica y Electrónica, es vinculado también al gobierno mexicano, donde desarrollé mis estudios de postdoctorado. Estuve allí como postdoc aproximadamente por un periodo de 4 años. Después de eso, pues me vinculé aquí a la UPTC. Desde el año 2005 estoy trabajando aquí en la universidad y actualmente lidero el grupo de astrofísica y cosmología que está adscrito a la Escuela de Física aquí de la universidad. Profe Nelson, estábamos hablando sobre la magnetosfera terrestre. ¿Nos podría decir qué es realmente esta magnetosfera y qué papel desempeña en el espacio? Sí, es muy interesante. Fíjate que la Tierra, por su configuración geológica, ella tiene un núcleo que por su alta temperatura se encuentra en estado líquido y es un núcleo principalmente metálico. Entonces, la Tierra en su movimiento de rotación, como es un líquido lo que contiene en su interior, este líquido está en un tipo de movimiento que se llama rotación diferencial. Quiere decir que a diferentes radios este líquido está rotando con una velocidad lineal diferente. Esa rotación diferencial del núcleo hace con que se generen corrientes magnéticas en el interior de la Tierra, corrientes eléctricas, perdón, lo cual nos genera corrientes, que sería, digamos, la situación conectada con este movimiento de las cargas dentro del núcleo de la Tierra, nos estaría generando, pues, consecuentemente un campo magnético. Esta es la explicación actual que se tiene con respecto a la formación del campo magnético de la Tierra. Es un campo que pues no es extremadamente intenso porque si no nos afectaría a nosotros, digamos, en algunas maneras fisiológicas,
a nivel, digamos, personal aquí en la superficie, pero sí es lo suficientemente intenso como para poderse extender más allá de las fronteras de nuestra atmósfera. Entonces ese campo magnético rodea completamente a la Tierra. Imagínate que la Tierra no fuera una esfera, sino fuera un rectángulo, sí, una cosa cuadradita. Si se tratara de un magneto, de un imán, nosotros tendríamos dos polos magnéticos, uno que estaría apuntando hacia el polo norte y el otro hacia el polo sur. Entonces, las líneas de campo magnético generados a través de este mecanismo, pues surgen a partir del polo magnético norte y llegan, se cierran hasta el polo magnético sur. Y eso hace con que se cree una capa que rodea completamente a la Tierra, y esa capa es una especie de escudo magnético que nosotros tenemos con respecto a las partículas que vienen del espacio exterior. A propósito de estas partículas que menciona, hablamos que muchas de estas vienen del Sol, en algo que llaman el viento solar. ¿Nos podría ayudar a entender este viento solar y las partículas que contiene? Sí, es muy interesante tu pregunta porque realmente del espacio exterior nosotros recibimos una gran cantidad de radiación nociva. Pues cuando hablo de radiación, particularmente estoy refiriéndome a partículas altamente cargadas que provienen del espacio exterior. Entonces existen unas partículas que nosotros conocemos como rayos cósmicos, que son partículas altamente energéticas que golpean a la Tierra, y ellas son frenadas en esta magnetosfera. Por cierto, esta magnetosfera que tiene un espesor bastante grande, ¿no? Se extiende, varía dependiendo de la región donde yo la esté midiendo, pero puede extenderse a partir de los 500 kilómetros sobre la superficie terrestre hasta más de 50, 60 mil kilómetros, dependiendo de la parte de la magnetosfera que yo esté observando, ¿no? Entonces, estos rayos cósmicos pues son rayos que pueden causar daños a nivel celular, a nivel de ADN, pero además de eso existe, creo que la mayor parte de radiación que recibimos aquí en la Tierra proviene del Sol mismo, y de allí viene algo que se llama el viento solar, que tú lo mencionaste. Ese viento solar está compuesto principalmente de protones, electrones y partículas alfa, y ellos son en la fotosfera, en la superficie del Sol, ellos son acelerados a velocidades que son pues bastante energéticas, y cuando llegan aquí a la Tierra pues son partículas que tienen muchísima energía, tienen el potencial de hacernos daño no solamente a nosotros, porque si no existiera esa barrera, lo que es la magnetosfera, esos rayos podrían impactar la superficie de la Tierra, y la energía es tan alta que podría hacer con que el agua se evapore completamente. Si nosotros contamos ese fenómeno durante miles o millones de años actuando sobre la superficie de la Tierra, podríamos decir que en la Tierra no existiría agua. Es el fenómeno que ocurrió exactamente en Marte. Marte no tiene magnetosfera, entonces no tiene ese campo magnético, y podemos ver ya por las sondas que se han enviado allá que específicamente en este planeta no hay agua. Y una de las razones, además de que tiene una gravedad un poquito menor que aquí la de la Tierra, una de las grandes razones es porque precisamente el viento solar impacta la superficie sin ningún tipo de barrera. Entonces, para nuestro caso, la magnetosfera se constituye en una protección, en un escudo de protección que nosotros tenemos aquí en la Tierra para protegernos principalmente del viento solar y de los rayos cósmicos. Discutimos también cómo las misiones Explorer descubrieron los hoy llamados anillos de Alfred Van Allen. Nos gustaría que nos dijera un poco más sobre estos y cómo estos han afectado también la exploración espacial. Sí, los cinturones de Van Allen, como tú lo has mencionado, se descubrieron, pues ya se descubrieron hace bastante tiempo, y pues desde la época en que fueron predichos por él, los científicos que trabajan con astronomía, y especialmente aquellos que están vinculados con viajes tripulados al espacio, pues han tenido muchísima preocupación. ¿Por qué? Esos cinturones realmente existen dos. Hay uno que se llama el cinturón interior, que va más o menos a partir de los 500 a los 5000 kilómetros más o menos, y el cinturón exterior, que va aproximadamente de los 15.000 kilómetros
a los 60.000 aproximadamente kilómetros de distancia desde la superficie de la Tierra. ¿Qué es lo que ocurre allí? Cuando una partícula cargada interactúa con un campo magnético, su movimiento natural tiende a acoplarse a las líneas del campo magnético que están asociadas al magnetón que está generando este campo magnético. Entonces, realmente estas partículas, como se trata de partículas cargadas, los protones se han acumulado principalmente en la órbita baja, o sea, en el cinturón interior, y los electrones de alta energía se han acumulado en el cinturón más externo. Obviamente, por su masa y por sus características, los protones son mucho más nocivos para el ser humano que los electrones. Entonces, por ejemplo, cuando una nave espacial tripulada tiene que atravesar estos cinturones, ellos deben hacerlo con unas ciertas precauciones, obviamente colocar algún tipo de barreras o escudos, y además de eso deben estar expuestos durante muy poco tiempo a esta radiación que se encuentra allí en los cinturones. Entonces, son consideraciones que hay que tener en cuenta para los viajes tripulados, pero además de eso, los equipos electrónicos, obviamente por ser equipos que contienen sistemas electrónicos, conductores y todo lo demás, también se ven afectados por la influencia de estas partículas que están allí, podríamos decirlo, encajonadas en los cinturones de Van Allen. Entonces, eso, como tú lo dijiste, se descubrieron hace mucho tiempo y tienen, pues, digamos, alguna función. Realmente es la respuesta del campo magnético a las cargas de altas energías que están impactando a la Tierra, ¿no? Entonces, si entiendo bien, en principio otros planetas pueden tener un cinturón similar. Claro que sí, claro que sí. Realmente los cinturones son el resultado de la interacción de las partículas del viento solar altamente energéticas con la interacción del campo magnético. Ellas quedan encajonadas dentro del campo magnético y por alguna razón ellas, digamos geométrica, por la misma distribución del campo magnético terrestre, quedan allí como en resonancia, encajonadas en estas áreas o en estos volúmenes específicos en forma de dona que rodean a la Tierra. Es el resultado simplemente de la interacción, ¿no?, del campo magnético con las partículas. De lo que hemos hablado, entendemos dos cosas. Primero, que el Sol es un agente importante para estos anillos y segundo, que esta radiación también puede afectar los aparatos electrónicos, de los cuales depende toda la tecnología actual. Pero, ¿qué sucede y cómo afectan eventos como las tormentas solares a nuestra vida? Fíjate que esa pregunta es muy interesante porque creo que nos impacta a todos los seres humanos que vivimos en la superficie. El campo magnético no es estático. Si no existiera la presión de radiación solar, el campo magnético sería simétrico, sería una esfera que nos rodearía a nosotros simplemente, pero por causa del viento solar, el campo magnético se ve achatado en la dirección de la Tierra que está apuntando hacia el Sol y se ve alargado en la dirección contraria, o sea, está formando como una especie de gota, podríamos llamarlo de alguna manera, donde la punta de la gota está apuntando hacia el espacio exterior, hacia afuera del sistema solar, y la parte más chata de la gota estaría apuntando hacia el Sol. Esa sería, digamos, de una forma muy sencilla para describir la forma del campo magnético terrestre. ¿Qué es lo que ocurre? Dependiendo de los ciclos solares, el Sol no es estático, el Sol no emite la misma cantidad de radiación ni la misma cantidad de viento solar al transcurrir los años, digámoslo así. El Sol va teniendo ciclos que son aproximadamente de 11 años, dura. Entonces, nosotros tenemos cada 11 años ciclos de mayor actividad solar y cada 11 años tenemos también ciclos de menor actividad solar. Y eso lo podemos percibir no solamente a partir de la cantidad de radiación que recibe la Tierra, sino también por la aparición de manchas solares y otros fenómenos como flares que ocurren en la superficie del Sol. De hecho, el Sol está siendo monitoreado constantemente. Por lo menos yo sé que hay 1 o 2 satélites que están dedicados solamente al monitoreamiento del Sol. Uno de ellos se llama SOHO. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando la radiación solar aumenta, cuando hay un máximo de radiación solar, obviamente un máximo
de viento solar, de partículas cargadas, en fin, aumenta el número de partículas, aumenta la energía de las partículas que están llegando a la Tierra. Esto hace con que esa magnetosfera retroceda aún más. Entonces, por eso uno no puede dar un valor exacto interior, inferior de la magnetosfera, porque ésta se puede mover hacia abajo o hacia arriba dependiendo de la cantidad de radiación que está recibiendo. Entonces, cuando ocurren estos fenómenos, la magnetosfera puede descender e inclusive en algunos casos cuando la radiación es muy alta, puede dejar eventualmente pasar partículas altamente cargadas aquí a la superficie de la Tierra. Obviamente, yo te había comentado antes que cuando las naves atraviesan el cinturón de Van Allen, principalmente el cinturón interno, se ven afectadas en su parte electrónica por causa de los protones de alta energía. Esos protones son los que se van a acercar más a la superficie de la Tierra y ellos pueden afectar, obviamente, la transmisión, digamos, de radio, de televisión, todas esas cosas, inclusive infraestructura eléctrica aquí en la superficie, los aviones también se pueden ver afectados por eso, en fin, una gran cantidad de aparatos electrónicos, también celulares, computadores, esas cosas. Y hay muchas teorías alrededor de eso. Sin embargo, yo te puedo decir que desde cuando se comenzaron a monitorear hasta hoy, realmente no ha pasado nada así. Se le ha echado la culpa a eso, por ejemplo, a un gran apagón que ocurrió por allá por los años 40, 50 en Nueva York, pero eso todavía no ha sido demostrado a cabalidad. Algo que hemos leído es que todo esto está relacionado con las auroras boreales. ¿Qué son las auroras y cómo están conectadas con todo lo que estamos discutiendo? Claro que sí. Entonces yo te comentaba que cuando viene el viento solar, impacta contra la magnetosfera, la dirección del viento solar cambia. Y este cambio también hace no solamente para obligar a esta radiación a que se divida entre los cinturones de Van Allen, sino también parte de esta radiación se va hacia los polos. Puede ser hacia el polo norte o hacia el polo sur. Entonces, al chocar esa radiación con la atmósfera superior en estas regiones, producen una especie de fosforescencia o fluorescencia por causa de que ionizan los elementos químicos que componen la atmósfera allí en estas regiones. Entonces, a esa ionización, que obviamente produce luces de varios colores, es muy bonito, se le ha llamado auroras boreales en el caso cuando ocurren en el hemisferio norte, en el polo norte, o se les ha llamado también auroras australes cuando ocurren en el hemisferio sur. Entonces, es el mismo fenómeno, pero de igual manera, la aparición de auroras también está, digamos, asociada con eventos específicos de actividad solar. Entonces, no es todos los días que aparecen las auroras, pero sí en ciertas épocas del año, bajo ciertas condiciones, están apareciendo estos fenómenos. Profesor Nelson, como siempre, ha sido un placer tener su colaboración en esta tarde de miércoles para ayudarnos a entender un poco más la naturaleza. En nombre del equipo de trabajo y radioescuchas de la Naranja Atómica, le agradecemos y le deseamos muchos éxitos en su carrera. Muchísimas gracias por la invitación y pues estamos aquí a las órdenes para cuando tengan algunas dudas sobre astrofísica. Estimados seguidores de La Naranja, esperamos hayan disfrutado estos minutos de ciencia y descubrimiento. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales y escribirnos con sus preguntas, comentarios y sugerencias. También revivir todos nuestros programas en YouTube como Naranja Atómica, programa radial universitario. Hasta aquí la Naranja Atómica, que termina en su estado excitado de conocimiento. Es momento de despedirnos, pero no olviden nuestra cita dentro de 8 días para seguir disfrutando de un poco de ciencia al mejor estilo de la naranja. Hoy estuvimos acompañándolos en la elaboración y locución de libretos Jairo Correa y Diego Gallego. Y quien les habla, Magda Cortés, bajo la coordinación de Ania Forero y en control, Carlos Páez.
Sigan conectados con la mejor programación en UPTC Radio 104.1. Somos la FM Universitaria de Boyacá.